Queridos hermanos, gracias a Dios por esta nueva oportunidad de poder presentar el mensaje del Señor para alentar nuestros corazones, y quiero invitarles a que podamos comenzar un grupo de mensajes bajo este pensamiento: quiero que me enseñe Jesús. ¿Por qué lo vamos a usar? Vamos a usar este pensamiento porque hay muchas personas que dicen, la Biblia dice, y después encontramos que la Biblia no está diciéndonos lo que dice. También la idea es que interpretemos correctamente las Escrituras, y Jesús nos enseña a interpretar correctamente las Escrituras. Así que avanzaremos sin un orden predeterminado, pero sí en cuanto a que dijo Jesús en cuanto a este tema puntual. Y eso es lo que vamos a tratar. Entonces, el lema sería: quiero que me enseñe Jesús, y el tema particular sería lo que fuéramos a tocar. En esta reunión queremos mirar Mateo capítulo 15. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 9. Simplemente nosotros nos encontramos a Jesús en una situación con sus discípulos, y vienen los religiosos. El texto dice así: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiere ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, ¿quién profetizó? Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran y enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. Por las contingencias de la vida, hoy la mayoría de nuestros padres están en el grupo de riesgo. Si son mayores de 60 años, los honramos, los ayudamos, hacemos provisión, les hablamos, los mantenemos al tanto. Quiero que observen cómo enseñó Jesús. La primera de las cosas, tengo que reconocer que este grupo que se acerca a Jesús, escribas, fueron personas muy instruidas, que adecuadamente ellos en forma manuscrita traspasaban las Escrituras. Sus copias eran perfectas, si no, esos pergaminos eran quemados. Los fariseos fueron personas muy religiosas, pero que mantuvieron firme la espiritualidad de los judíos por muchos años. O sea, uno puede decir que hicieron cosas buenas, pero quiero que observen lo malo que habían hecho. ¿Qué es lo que ocurre? ¿O qué es lo que estamos planteando? Ellos van y le plantean a Jesús las siguientes cosas. Primeramente, le hacen una pregunta: ¿por qué quebrantan la tradición de los ancianos? Es una interesante pregunta. Estos grupos lo hacen a Jesús. El segundo pensamiento que ellos instalan es: ¿por qué no se lavan las manos cuando comen pan?
Y en la tradición judaica era lo que hacían. Antes de comer se lavaban las manos. Nosotros también lo hacemos, y por higiene. Pero eso es en una práctica. Aún, déjenme decirles, los escribas, para ir y escribir el nombre de Dios, ellos iban y se lavaban las manos 7 veces antes de escribir el nombre. Entonces, ellos tenían un alto respeto aún a las letras. Pero la tradición habían sido hechas después de los mandamientos y de la ley de Dios, y cuando esas cosas se fueron haciendo, primero fue lo que los judíos estaban interpretando de la ley de Dios. Y a eso se le agregó las interpretaciones de lo que interpretaron, lo que decía la ley de Dios, como hoy en día encontramos. ¿Por qué no todos decimos lo mismo que dice la Biblia? Es que algunos dicen que interpretan y otros simplemente están afirmando lo que otros han interpretado de la Biblia antes. Pero no hay una interpretación particular o personal. Ninguno de nosotros podemos tener una interpretación correcta si no lo hacemos conforme a las Escrituras. Aquí está planteado el asunto. Y cuando llega a ese momento, Jesús muestra algo muy interesante. ¿Qué dice Jesús? Por eso el tema, quiero que me enseñen Jesús. Ahora, ¿saben que cuando estás mirando esto, vos podrías decir, Jesús te dijo porque era Dios, era Emmanuel, Dios con nosotros? En muchos lados dice que nadie podía refutar su sabiduría, y él podría decir, pero yo digo, es muy interesante. Déjenme notar cómo lo llevó Jesús. Verso 3 dice, respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y aquí está el punto. O sea, hay cosas que establecemos como tradición, como práctica, pero esa práctica, esa tradición, traído por los pensamientos de alguien que interpretó y luego de alguien que trae los pensamientos de aquel que interpretó, y es una tradición, se conforma. Ahora, ¿cómo nos enseñó Jesús? Es muy interesante, porque en el versículo 4, el mismo Señor Jesucristo, Emmanuel, Dios en la carne, el que mostró al Padre, el que era la luz de los hombres, el que va a ser el Salvador, él comienza a dar la respuesta de esta manera con otra pregunta. Porque Dios mandó diciendo. Ahora, él hace esta pregunta, ¿por qué quebrantáis vosotros el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y para la respuesta, él dice, porque Dios mandó diciendo. ¿En dónde mandó Dios? Y él dice, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Déjenme leerles en el libro de Éxodo lo que el texto nos enseña en el capítulo 20 de Éxodo, en el versículo 12. Éxodo 20, el versículo 12 dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Es interesante. Recuerden, Jesús no dijo, yo digo, Jesús dijo, Dios mandó. Y también en Deuteronomio, cuando Moisés repite todas estas cosas, en Deuteronomio,
en el capítulo 5, Deuteronomio, capítulo 5, en el verso 16, dice así: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Así que podemos nosotros mirar el mandamiento de Dios. Y Jesús nos mandó a que viéramos lo que Dios dijo. Ahora, déjenme ver las consecuencias de quebrantamiento. En el capítulo 21 de Éxodo, en el verso 17, dice así: igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Y en el libro de Levítico, en el capítulo 20, en el versículo 9, dice así: todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Ahora, si nosotros nos diéramos cuenta de lo que estamos haciendo, ahora, quiero que entendamos esto. Bíblicamente, un mandamiento se describe o se dice que es atemporal. Un mandamiento es sin tiempo. O sea, es un mandamiento que se aplica a todos los tiempos de las edades de los hombres. O sea, fue tan válido cuando se lo dijo al pueblo de Israel allá en el monte Oreb. Y es tan válido para nosotros en el día de hoy. Es atemporal. Pero también quiero que notemos que las leyes y decretos son temporales. Eso significa con tiempo determinado. Fue dado en cierta ocasión para cierto tiempo y es aplicable en esas ocasiones. Pero un mandato, un mandamiento son atemporales. Por eso los 10 mandamientos básicos se repiten en el Nuevo Testamento y esos mandamientos son atemporales. Son aplicables en nuestros días. Entonces, cuando los creyentes dicen que no deben honrar a sus padres, ¿qué están haciendo? En ningún lugar de la Biblia dice que nosotros, los hijos de Dios, debemos dejar de honrar a nuestros padres. Vuelvo a repetir, Jesús no dijo: yo os mando, sino Dios mandó. Entonces, cuando Dios, en la persona del mismo Señor Jesucristo, está enseñándonos, nos está diciendo eso. No la tradición, lo que las Escrituras han enseñado. Déjenme mostrarles la segunda parte. Versículos 5 y 6. Jesús sigue mostrándole a ellos, y ahora sobre este tema. Ahora, Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, ni ofrenda a Dios todo aquello con que pudiere ayudarte. En otro evangelio, en el libro de Marcos, se utiliza el término corbán, que era una dada que expresaban que entregaban como ofrenda a Dios a sus padres. Entonces, si eran entregados a Dios, que Dios se ocupe de ellos, y ellos no se ocupaban. Eso es lo que estaban diciendo y es lo que estaban enseñando. El Señor les vuelve a decir: pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, con todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Qué estamos diciendo o haciendo? Miren, tal vez consideren que algunos dicen lindas palabras. Miren, es como decir: yo te doy, Dios, a mis padres, y parecían lindas palabras de corazón, pero en verdad están llenas de veneno mortal.
qué? Porque el mandamiento habla que si nosotros honramos a nuestros padres seremos de larga vida sobre la tierra. Eso significa que si nosotros no los honramos, nuestras vidas se van a acortar. Y eso es lo que Dios hace con muchas personas en el día de hoy. Por eso, fíjense qué linda, mi ofrenda a Dios, pero termina siendo solamente nuestra tradición. Y esa manera de expresar es ya no ha de honrar o ya no nos vamos a ocupar de eso. Y honrar significa reconocerlos y tenerlos en gran estima. Tal vez estés diciendo, bueno, pero eso fue un suceso que pasó en la vida del Señor Jesucristo, pero por eso quiero que recuerdes, yo quiero que Jesús me enseñe. Y como Jesús me dijo, Dios mandó, yo debo mirar lo que Dios mandó. La tradición, o la palabra tradición, habla de los pensamientos del hombre, de lo que Dios decía según su interpretación llevada a la práctica. Y muchas cosas de la tradición que se hacen no es lo que Dios dijo que se debieran hacer, y más cuando estamos hablando en el tiempo de hoy del intercambio personal, del aspecto fraternal normal que deberíamos tener los hijos hacia nuestros padres y enseñarles a nuestros hijos, los nietos, hacia sus abuelos. Eso significa que las excusas de nuestra tradición por la interpretación de nuestra generación según los pensamientos del siglo XXI. Entonces, las frases famosas, yo soy grande y yo decido, pero es muy interesante, lo están diciendo los niños de 10, 12, 13, 14 años. Yo tengo mis propias necesidades. Son viejos y atrasados. Están enfermos. Y hasta tengo mi propia familia. Y hay una frase matadora que utilizan: todo el mundo hace lo mismo con sus padres, etc. Ahora, ¿qué dijo Dios? Déjame decirte que cuando nosotros utilizamos las tradiciones o lo que los hombres piensan, no estamos ejecutando la verdad de Dios. Por eso cuando vinieron estos religiosos y estos hombres que sabían y entendían las escrituras y las memorizaban, teniendo las escrituras, Jesús no le dijo, yo digo, Él dijo, Dios mandó. Esto es lo que nos enseña a ver, lo que tenemos que tener totalmente en cuenta. Entonces, ¿cuál es la verdad que Jesús me quiere enseñar? Versículos 7 al 9 les termina diciendo a este grupo lo siguiente. La primera palabra que utiliza es hipócritas. Ya vamos a ver lo que significa. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ahora, ¿cuál es la verdad que Jesús realmente me quiere enseñar? Primeramente, si yo establezco la tradición sobre la verdad de Dios, mi corazón está lejos de Dios. Y hay muchos que practican tradiciones y religiones y se desligan de honrar a sus padres. Dios jamás nos ha dicho que en ningún momento de nuestra vida deberíamos dejar de honrar a nuestros padres. Eso significa que puede estar en mis labios
como dice Isaías, y es otra aplicación. Se dan cuenta que él no dijo, yo le dije a Isaías que escribiera, no. Dijo, lo que escribió Isaías, trayendo la verdad, la palabra de Dios, aún en el Antiguo Testamento. Y entonces les está diciendo que puede estar en mis labios la palabra de Dios, pero no en mi práctica, si yo utilizo la tradición. Para Jesús lo importante era lo que Dios manda, no lo que yo digo. Dios mandó a honrar a nuestros padres. Entonces, utiliza en el versículo 9 el término vano, pues en vano me honran. Eso significa que es un vacío y algo sin fundamento, sin sustento, que aplicado a los pensamientos de hoy sería sin ningún razonamiento correcto que lo contenga. Entonces, simplemente delante, pero no hay un razonamiento correcto que contenga a Dios en sus acciones. Esa es tradición. Así que enseñan como doctrinas o prácticas los pensamientos del hombre. Por eso encontramos a tantos creyentes decir malas palabras y hasta aprobarlas, defenderlas y decir está bien. Ya lo vamos a ver en el transcurso del desarrollo de este tema. Practicar la inmoralidad. Algunos dicen, está bien. Todo el mundo lo hace, la tradición. Líderes religiosos la practican y el desorden que se produce. Desobedecer a las autoridades está bien. Entonces, desobedecemos a los maestros, a los profesores, a la policía, a los que están en autoridad. Y lamentablemente encontramos cuántos religiosos han desobedecido lo que han dicho las autoridades. Y dicen, está bien. Y también han dicho que deshonrar a los padres está bien. Ah, claro. Y tú dirás, bajo los pensamientos modernos, bueno, lo que pasa, pastor, tú no conociste a mis padres. Mi querido pastor siempre decía que él no necesitaba conocer a tus padres. Él necesitaba saber lo que Dios mandaba a ti a hacer con respecto a tus padres. No importa si te trataron bien o no. Se trata de que tú le honres a ellos. Los reconozcas, los tengas en estima y en cuanto dependa de ti, hagas lo mejor para ellos. ¿Se dan cuenta que lo que Dios mostró y lo que Jesús nos enseña es muy diferente a lo que los religiosos practican hoy en día? En el libro de Efesios, capítulo 6, y doy gracias a Dios si tú ya estás reconociendo los versículos. Espero que sean versículos que no solamente estén en tu mente, sino estén en tu corazón. Dice las Escrituras: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Que diría, esto es lo correcto delante de los ojos de Dios. Versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ahora, ¿se dan cuenta que esa temporada, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, el mandamiento es aplicable y debe ser practicado por los hijos de Dios? Y en el versículo 3 te da un propósito.
Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Espero que realmente puedas decirle a Jesús, quiero, Jesús, que tú me enseñes. Y Jesús nos enseñó que debemos honrar a nuestros padres. Hermanos, Dios los bendiga.